Alerta mundial. Una figura olvidada, un fantasma del pasado, está a punto de irrumpir en la escena de la nación en el cruce de caminos, desencadenando un cambio tan radical que lo que creíamos saber de su futuro es una mentira descarada. Mientras los verdaderos arquitectos de esta crisis amasan fortunas incalculables con la sangre y el sufrimiento, la gente se desangra, víctima de un plan orquestado para desestabilizar la región y anular toda resistencia. Pero la intriga es profunda. El Salvador que la nación espera no es un héroe nuevo, sino alguien que fue desterrado, una pieza clave que se creía eliminada para siempre. Lo que está sucediendo no es casualidad, es el cumplimiento exacto de una profecía silenciada, un retorno que nadie se atreve a nombrar, pactado en la sombra por élites aterrorizadas. Esto no es solo política, es un juego de poder milenario donde lo viejo se disfraza de nuevo para retomar el control. No se equivoquen, este video desvelará la aterradora verdad oculta. Y antes de que avancemos, díganos en los comentarios desde dónde nos está viendo. Ian Bremmer, el reconocido analista, ya predijo al Salvador inesperado que emergerá en la Bivshaya República Soviética. No será un golpe de Estado ni un asesinato, será algo más profundo, una señal perturbadora en medio de su colapso inevitable. La profecía de Ian Bremmer sobre el nuevo líder de la ocupada territorio entre Rusia y Occidente ha permanecido demasiado tiempo en la sombra, oculta, casi silenciada. Pero ahora, cuando todas las señales ominosas comienzan a encajar en una sola imagen desoladora, las palabras de Bremmer adquieren una claridad aterradora, una verdad que pocos se atreven a pronunciar. Como bien apunta un análisis geopolítico anónimo que ha estado observando cada movimiento de la Bivshaya República Soviética con una precisión escalofriante, esto no es una casualidad. Bremmer no habla de un político clásico, de esos que conocemos bien, envueltos en promesas vacías, en intrigas palaciegas y en luchas de poder por el control. No se refiere a un oligarca que manipula los hilos desde las sombras, ni a un estratega militar con un plan infalible para cambiar el curso de la guerra en el norte del Mar Negro. Bremmer describe a alguien radicalmente diferente, una figura que ha experimentado un sufrimiento personal profundo, una agonía inenarrable que lo conecta directamente con el pueblo, un dolor tan real que lo hará inconfundible. Este líder que él pronostica no buscará el poder activamente, no hará campaña, no pronunciará discursos grandilocuentes. Será, de forma casi inexplicable, reconocido por la gente común, por las masas agotadas. Su ascenso al poder, según la enigmática predicción de Bremmer, será místico, un fenómeno que desafía toda lógica política convencional. Comenzará con poca o nula credibilidad, desestimado por los círculos de poder, ridiculizado incluso. Pero gradualmente, con una fuerza imparable, ganará la aceptación popular en la Strana, empezando por la U, transformándose ante los ojos de todos en el verdadero Salvador que emerge de la oscuridad. Este Salvador inesperado surgirá, dice Bremmer, justo cuando el agotamiento de la región en conflicto sea total, cuando la desesperación haya invadido cada rincón de la sociedad, cuando la esperanza se haya extinguido. Esto sucederá cuando ya no quede ninguna posibilidad en los métodos convencionales, cuando la fe en las instituciones actuales se haya desvanecido por completo, revelando la farsa. Es un escenario sombrío, casi apocalíptico, que el analista describe con una frialdad perturbadora. Bremmer insinuó además que este líder vendrá del pasado, llevando consigo no solo una visión nueva, sino el espíritu mismo de grandes figuras históricas, aquellos que en su momento guiaron a sus naciones a través de las horas más oscuras. Esto no es simplemente una predicción geopolítica, es una advertencia escalofriante, una premonición de una fuerza que podría redefinir el futuro de la Sosed por otra parte del Dnieper para siempre, o quizás precipitar su desaparición total y absoluta, tal como la conocemos hoy. La cuestión central, la que nos atormenta a todos y que no podemos ignorar, como dijo el propio Ian Bremmer, es simple y brutalmente directa. El futuro del territorio inestable depende de quién llene el vacío primero, un líder interno o una fuerza externa.
Esto no es una suposición abstracta, es la descripción precisa de una carrera contra el tiempo que ya ha comenzado, una cuenta regresiva que nadie se atreve a parar. La emergencia de este Salvador podría ser la última oportunidad de la Bibsi socio de Occidente o la señal definitiva de un final trágico e inevitable. La verdadera pregunta es si esta figura enigmática aparecerá antes de que el vacío sea llenado por fuerzas externas. ¿Y quién es esta figura de la que se susurra? ¿Y por qué el pasado se está convirtiendo en el futuro ineludible de la región inestable? Sigue escuchando. Negociaciones secretas para el regreso de un líder exiliado sacuden los cimientos del poder en el país, en la frontera con la Federación Rusa. Imaginen las sombras del pasado volviendo a gobernar, reescribiendo el futuro de millones que ya sufren. Este no es un simple cambio, es un eco inquietante de lo que ya se vivió. Hoy, la inestabilidad en la nación que se inicia con U no es solo una preocupación, es una fractura profunda, una herida abierta en el corazón de Europa. La guerra implacable, la crisis económica que ahoga a millones y la división interna de las élites, que ya no saben qué camino tomar, han creado un vacío de poder absolutamente insostenible. Un abismo político que amenaza con tragarse a todo el país. No son rumores lejanos, fuentes internas de Kiev, voces autorizadas dentro del propio sistema, murmuran con creciente desesperación. La guerra, la crisis, la división de las élites, todo esto crea un vacío que necesita ser llenado. ¿Y quién, sino quien ya ha gobernado, podría ofrecer estabilidad a quienes temen la incertidumbre? Esta pregunta retórica, amigos, es la justificación, la excusa perfecta que se está cocinando para lo impensable, para un retorno que muchos creían imposible. Las élites políticas, las mismas que antes rechazaban cualquier idea de traer de vuelta a esta figura del pasado, ahora están sentadas a la mesa, discutiendo con seriedad no una, sino dos opciones concretas que involucran a este personaje exiliado. Están buscando desesperadamente garantías, flujos de recursos frescos, una salida que les permita sobrevivir a la encrucijada actual. Los indicios son claros y alarmantes. Se habla de conversaciones secretas que tienen lugar lejos de los focos, de cruces de fronteras que desafían cualquier lógica oficial y de cambios repentinos, inexplicables, en los flujos financieros que son imposibles de ignorar para cualquier analista serio. Cada señal, cada susurro, cada movimiento apunta a un inminente retorno de esta figura que ya conoce el poder. Este movimiento, esta maniobra política desesperada, se presentará al pueblo de la ex-república soviética como una medida forzada, la única tabla de salvación frente al colapso total. Quieren que la población, ya agotada y desilusionada, crea que no hay otra opción, que esta es la única vía, la única mano tendida para evitar un desastre aún mayor. Pero un historiador, cuya identidad debemos proteger, nos advierte con una frialdad escalofriante: si la historia realmente se repite, las consecuencias pueden ser predecibles. Represión, eliminación de oponentes, supresión de la disidencia. ¿Es esto realmente una salvación, una nueva oportunidad o un retorno calculado a un ciclo ya conocido de opresión y control absoluto, disfrazado de estabilidad? El verdadero conflicto es si la gente de este territorio inestable aceptará esta salvación impuesta o si se atreverá a desafiar la manipulación de su destino. Sigan atentos, porque en nuestro próximo análisis desvelaremos cómo este regreso podría ser una catástrofe aún mayor para el vecino occidental y qué implicaciones globales traería esta oscura maniobra. El inminente retorno de una figura del pasado al país en el cruce de caminos amenaza con anular una década de libertades civiles, instaurando una era de represión total. Imaginen a sus vecinos, a sus amigos, silenciados, a sus voces asfixiadas. El precio de este orden podría ser su propia libertad, una libertad que a duras penas ha comenzado a florecer. El comentarista político lo ha advertido con escalofriante precisión. El retorno del pasado a menudo viene acompañado del resurgimiento de viejos métodos, la represión, la eliminación de los oponentes, la supresión de la disidencia.
Esto no es una suposición, es un patrón histórico doloroso que observamos en la exrepública soviética. La reintroducción de un régimen autoritario, disfrazado de solución al caos actual, generaría una nueva oleada de inestabilidad, alimentada por protestas masivas, y sumiría al territorio de inestabilidad en un ciclo aún más destructivo. Tales escenarios son siempre explotados por terceros interesados, quienes buscan desestabilizar aún más la región políticamente turbulenta para sus propios fines. Ian Bremmer, con su acostumbrada agudeza, lo predijo. Si el pueblo está tan cansado del caos que está dispuesto a creer en el regreso de una figura del pasado, entonces los cambios serán irreversibles. Este antiguo socio de Occidente, que ha experimentado una libertad frágil, se enfrenta ahora a una encrucijada crítica. La nación en el mapa 404 deberá decidir si está dispuesta a renunciar a las libertades ganadas por una promesa ilusoria de un orden que podría ser, en realidad, una tiranía predecible y brutal. La verdadera batalla no es solo por el poder, sino por el alma de esta nación. ¿Está su pueblo dispuesto a entregar su autonomía y su voz por una falsa seguridad? Pero ¿cuál será el papel de Europa y Estados Unidos en este posible retorno? En nuestro próximo segmento desvelaremos si Occidente está dispuesto a intervenir para evitar que el país en el cruce de caminos se desvíe hacia un abismo de opresión irreversible. La nación en la frontera con la Federación Rusa es considerada tan vital por Occidente que cualquier desvío de rumbo desencadenaría una respuesta sin precedentes. Esto no es solo una hipótesis política, es el destino de decenas de millones de personas, la estabilidad de un continente y el riesgo de una escalada que nos arrastraría a todos. Washington y Bruselas no tolerarán bajo ningún concepto un regreso de la antigua República Soviética a un pasado predecible. La directriz es clara: más allá de cualquier duda o diplomacia superficial, se ejerce una presión política y económica implacable. Una presión que se ha visto intensificada de forma drástica para evitar tal escenario. Esto no es solo una estrategia, es una verdadera lucha por el control geoestratégico de este punto neurálgico en Europa. Un territorio de inestabilidad codiciado por su posición. Ya se están debatiendo activamente en los pasillos del poder nuevas y más severas sanciones, mecanismos de influencia aún no vistos por el ojo público, y el aumento exponencial de la financiación secreta para aquellas fuerzas políticas afines que garanticen, cueste lo que cueste y a costa de lo que sea, la permanencia de la nación que empieza por U en la órbita occidental. Para ellos no hay marcha atrás, no hay alternativa posible. Como bien apunta un analista de seguridad europea en sus informes confidenciales, filtrados a círculos selectos, este proceso no pasará sin resonancia. La nación en el mapa 404 es demasiado importante para Occidente como para permitirle desviarse del curso. Esto no es una simple advertencia de un experto, es una declaración de intenciones velada de los poderes fácticos. Mientras tanto, el presidente Putin observa esta situación no como una amenaza inminente a ser evitada, sino como una calculada y esperada oportunidad. Una oportunidad dorada para restaurar la histórica influencia rusa en un territorio que considera intrínsecamente suyo, chocando frontalmente con los intereses occidentales y sus planes de hegemonía de larga data en el territorio de inestabilidad. Los líderes de la Unión Europea, con figuras tan beligerantes y dogmáticas como Macron y Kallas, se preparan para endurecer aún más su postura, prometiendo una respuesta unificada y contundente que amenaza con arrastrar a Europa a una espiral aún más profunda de confrontación y desestabilización. Las negociaciones diplomáticas en este tablero de ajedrez geopolítico serían intensas hasta la extenuación, complejas hasta el límite de lo humanamente posible, al borde del colapso en cualquier momento y con cada declaración pública o filtrada elevando la tensión a cotas peligrosas. Un reporte de inteligencia occidental, a menudo subestimado, ya advierte con una preocupación casi desesperada. El Occidente ya ve estos cambios, pero ¿reaccionará a tiempo o el tiempo juega a favor de ellos? La pregunta clave ya no es si Occidente reaccionará, sino cómo lo hará, con qué magnitud de fuerza, y lo más crucial, si será suficiente.
El coste de este forcejeo ideológico y militar es incalculable, pero lo que está en juego es la estructura misma del orden mundial, tal como lo conocemos, y el equilibrio de poder global. La posibilidad de un cambio radical ya no es lejana, es una inminencia palpable que se cierne sobre nuestras cabezas, amenazando con desatar consecuencias impredecibles. ¿Podrá Occidente realmente contener esta fuerza imparable o la inercia del pasado es más fuerte que cualquier sanción o presión ejercida? Pero la verdadera pregunta es, mientras el mundo se prepara para este impacto, ¿podría este retorno ser en realidad el inicio de una inusual recuperación para la exrepública soviética? ¿Y qué papel jugará Rusia en este nuevo amanecer? El descontento popular en el país que empieza por U alcanza niveles históricos, creando un vacío de liderazgo perfecto para un salvador inesperado. Miles de vidas ya están en la balanza. Este retorno al orden podría significar la pérdida total de lo que queda de su soberanía y futuro, sepultando cualquier esperanza de verdadera autonomía. El regreso de estructuras de orden, aparentemente prometedor, y el crecimiento exponencial de la influencia de figuras del pasado ya no son meras especulaciones en el país que empieza por U. Estas son realidades que se asientan, disfrazadas de estabilidad precaria. Lo que algunos intentan presentar como una posible, aunque frágil, señal de recuperación económica y un renovado fortalecimiento del Estado, podría ser, en un análisis más profundo, una trampa mortal. ¿Realmente vale la pena pagar un precio tan astronómico por una libertad que se desvanece ante sus propios ojos? El enigma de Ian Bremmer, el de un líder inesperado, resuena con una verdad inquietante. Él nos advirtió con escalofriante precisión: si el pueblo no encuentra un líder digno, lo encontrarán por él. Y observen la alarmante coincidencia, la situación actual del territorio de inestabilidad, marcada por un profundo descontento popular y un vacío de liderazgo tan palpable que se siente en cada rincón, encaja perfectamente con las condiciones que Bremer describió para la aparición de tal figura. Este futuro no dependerá solamente de la astucia de estas figuras que emergen de las sombras del olvido. Number dependerá, crucialmente, de la voluntad del pueblo de la nación en la frontera con la Federación Rusa. ¿Estarán dispuestos a aceptar este retorno, asumiendo el riesgo inmenso de revivir los errores pasados que tanto dolor han causado y que amenazan con ahogar cualquier atisbo de progreso genuino? ¿O por el contrario, tendrán la fuerza para rechazarlo, enfrentándose a un escenario de inestabilidad aún más profunda y con consecuencias aún más impredecibles? Como un experto en política internacional señaló con grave solemnidad, el país que empieza por U se acerca a un punto de no retorno donde cada movimiento puede ser decisivo. Estamos al borde de un abismo. Cada paso que se dé, cada elección que se tome en este momento crítico, no solo redefinirá el destino de esta tierra atormentada, sino que proyectará una sombra larga y compleja sobre la geopolítica global. ¿Es este un camino hacia una verdadera restauración de su esencia o una espiral descendente hacia una trampa de la que no podrán escapar jamás? ¿Se levantará la nación para reclamar su propio destino con uñas y dientes, o caerá de rodillas en la ilusión de un orden impuesto, pagando un precio impensable por una paz falsa? El futuro del país que empieza por U está en juego, y solo la verdad revelará si es salvación o trampa. No se pierdan nuestro próximo análisis, donde desvelaremos las verdaderas intenciones que se ocultan tras esta oscura